Anasarika. Buenas tardes en Wayunaiki. Mi nombre es Juan Felipe Jaramillo y el día de hoy les voy a hablar de la comunidad indígena más grande de Colombia, los Wayuu. Los Wayuu se encuentran localizados al norte de Colombia y al noroeste de Venezuela en el estado de Zulia, en la península de La Guajira, sobre el mar Caribe. Los Wayuu ocupan cerca de 1 millón de hectáreas, las cuales se reparten en el Alta y la Baja Guajira en unos resguardos. Cerca del 97% de esta comunidad se encuentran repartidos principalmente en 8 municipios del departamento de La Guajira, los cuales son Barrancas, Distracción, Fonseca, Maicao, Uravía, Manaure y Riohacha. El otro 3% se encuentran repartidos en el resto del país, principalmente en los departamentos del Cesar y el Magdalena. Para entender qué tan grande es esta comunidad tenemos que hablar de números, y es que cerca del 20% del total de la población indígena de Colombia pertenece a la comunidad Wayuu, y el 48% de la población de La Guajira es Wayuu. Hablando de su población, en números oficiales, el DANE asegura que hay más de 270.000 Wayús, los cuales 51.2% son mujeres y 48.8% son hombres. De esta población en general, más del 85% son menores de 15 años, lo cual indica de que esta población crece muy rápido. Algo que hay que tener en cuenta con estos números oficiales es que son de hace mucho tiempo, más precisamente del 2005. Es por eso que hoy en día hay nuevas estimaciones no oficiales que dicen que fácilmente pueden haber más de 400.000 Wayús en todo el territorio. Ahora hablemos de la historia de esta comunidad. Hasta el momento no existe un consenso histórico sobre el panorama de la cultura Wayuu en la época prehispana, pero se puede abordar su historia a partir de los tiempos de la colonia y del siglo XVI. Uno de los datos más precisos es que los guajiros son provenientes de los pueblos arawak, los cuales migraron desde la Amazonía hasta las Antillas alrededor del 150 a.C., estableciéndose en la península de La Guajira, entre los ríos Limón y Ranchería. Allí construyeron una frontera que los separaba de los españoles y de los criollos, manteniendo así una postura de resistencia ante la imposición española, sobre todo con la actividad de pescas de perlas. No fue sino hasta que Colombia y Venezuela tuvieron su independencia que los Wayuu empezaron a ser conquistados, a eso de por ahí de 1830. El gobierno venezolano, por ejemplo, comenzó las primeras incursiones para someter y reducir el número de aborígenes, lo que originó que estos huyeran más hacia el norte, hasta finalmente en 1893, los cuales en ese tiempo pues ellos quedaron ya reducidos y subyugados, dando como resultado que los dos países suramericanos se repartieran el territorio. A pesar de esto, la cultura Wayuu mantuvo tipo una autonomía ilegal, que posteriormente fue reconocida cuando Colombia y Venezuela pasaron a ser repúblicas, y en este tiempo ellos empezaron ya a estar legalmente con un derecho propio en pues, los territorios de Venezuela y de Colombia. Ya que hablamos de su historia, ahora pasemos a hablar de la estructura social en la comunidad Wayuu, que para sorpresa es una de las cosas que más me llamó la atención mientras hacía la investigación sobre esta cultura. ¿Y por qué llama la atención? Lo que llama la atención de esta comunidad es que está enfocada hacia el matriarcado, es decir, las mujeres son las que lideran los clanes. Las mujeres son las que desempeñan las actividades políticas y económicas dentro de la familia, e igualmente son estas las que ejercen la autoridad en la familia. También hay una figura que se llama el alaula, que es el tío materno. Este es el que educa a los niños. En cuanto al padre, pues en esta cultura se practica la poligamia, y antes del matrimonio el padre debe llevar a la familia un dote. Esto para medir la riqueza, que es medida en la cantidad de cabras, reses, caballos y mulas que tenga la familia. Algo que se destaca también en la organización social de los Wayuu es que está regida y se divide en más de 30 clanes, entre los cuales destacan el clan Epiyeyu, el Uraina, el Ipauna y el Pushaina, de los cuales cada uno posee su propio territorio, un animal totémico y una autoridad que se dirige, esta autoridad dirige las actividades diarias, y conforme a esto
es un anciano normalmente el que ejerce esta actividad, ya que ellos creen, bueno, dicen que los ancianos son los que tienen la experiencia y la sabiduría sobre el clan. En cuanto a justicia, esta es ejecutada por lo que ellos llaman los Putchipu, los cuales son los portadores de la palabra y ellos son los que resuelven los conflictos dentro del clan. Algo que se tiene que tener en cuenta también en la comunidad Wayuu es que en la ley de la cultura se manifiesta que cuando una persona es ofendida, toda su familia es humillada con esa ofensa. Otra figura importante que se destaca en la cultura Wayuu es el Piachi, que es una especie de sacerdote con poderes espirituales y virtudes visionarias. En cuanto a su lengua, ellos hablan su lenguaje tradicional que se llama el Wayuunaiki. Esta pertenece a la familia lingüística arawak y cerca del 97% de toda su población lo habla. Estamos hablando de que más de 400.000 personas son hablantes de Wayuunaiki en el territorio colombiano y venezolano. Este idioma se rige bajo el alfabeto latino. Ahora pasaremos a hablar de las actividades económicas que se realizan en la cultura Wayuu. Desde un principio en la cultura Wayuu ellos se dedicaban al pastoreo de ganado, significando este su principal fuente de riqueza. Cada clan tenía su propia marca de hierro para marcar a las reses, cabras y chivos. Pero las limitaciones ambientales y su sometimiento a las repúblicas cambiaron el panorama, lo cual es muy triste. Hoy en día la principal actividad económica para los Wayuu es el contrabando de gasolina entre Colombia y Venezuela, además del transporte informal. Por otra parte, y como una tradición heredada, los Wayuu realizan una variedad de tejidos con diversas técnicas y colores, aunque algunos de estos métodos naturales como el tinte en tejido han empezado a ser reemplazados por materia prima que se procesa industrialmente. Otra de las actividades que los Wayuu realizan es el cultivo. Tenemos que tener en cuenta que ellos prácticamente viven en un clima muy árido. Entonces a ellos solo se les permite sembrar en lo que ellos conocen como el apain o campos de cultivo en español, en donde ellos siembran maíz, yuca, frijol, pepino, auyama, melón y sandía. También hasta el año 2005 a los Wayuu en Colombia se les permitía explotar artesanalmente la sal en Manaure. Sin embargo, esto paró ya que el Estado colombiano tomó estas salinas para industrializarlas y solo les pagaban a los aborígenes el 25% de la riqueza obtenida de estas. Ante esto, los tribunales dictaminaron que el gobierno debía de pagarles a los aborígenes el 51% de lo que ellos conseguían con la explotación de esta sal. Adicionalmente, para ellos también existen otras actividades económicas como la pesca, la cerámica y el trabajo asalariado en haciendas o minas de carbón o talco. Igualmente, los Wayuu cuentan con una cooperativa llamada Ayatawacoop para la comercialización y la distribución legal de combustibles o derivados del petróleo. Por otra parte, últimamente se ha estado desarrollando una relación comercial entre los Wayuu y los Filúos cerca de la Sinamaica. En estos lugares se pueden comprar desde amuletos hasta la famosa bebida alcohólica chirrinchi. Ahora me gustaría hablar de ciertas cosas culturales que me llamaron la atención de la cultura Wayuu. Por ejemplo, cuando los Wayuu llegan a la adolescencia, estos se apartan de la familia y pasan al cuidado de otro pariente. En el caso de las jovencitas, ellas pasan al cuidado son adoptadas por la tía materna. La tía materna tiene el rol de prepararlas para el matrimonio e incluso la tía, cuando las adopta, está en el derecho de cambiarle el nombre. Una vez finalizada este tipo de proceso prematrimonial, la jovencita vuelve a su familia, a su casa y está ya como en edad para buscar un esposo apto. Respecto a la gastronomía, se puede decir que los Wayuu tienen algunos platillos peculiares. Entre estos destaca el chivo en distintas formas, siendo el más famoso el friché. Además, ellos comen platos como el ovejo asado, la iguana guisada con coco, la cecina, la sopa poi, el yayahushi y la tortuga frita y finalmente el yahá. Otra cosa curiosa de los Wayuu son sus mitos y leyendas, en los cuales destaca Purowi o la mujer misteriosa, la cual cuentan que es un espíritu maligno la cual enamora a los hombres. La leyenda relata que la mujer acosa a los hombres
hasta que los hombres pues van hacia ella y ella los lleva a la orilla de un lago. Allí aparece una hermosa mujer desnuda esperándolos y cuando los hombres se acercan a ella, desaparecen misteriosamente y nunca se les vuelve a ver. Ahora hablemos sobre la religión y las creencias de los Wayuu. Los Wayuu no fueron ajenos al catolicismo y hoy en día se ven muy como envueltos en el catolicismo. Una muestra de esto es que a los niños los bautizan por la iglesia católica. Sin embargo, los Wayuu aún son muy pegados a sus orígenes y a su cultura. Por esto es que cuando bautizan al niño en la iglesia católica, simultáneamente se le hace como una ceremonia en la que se le asigna el nombre al niño, el cual solo puede ser usado por la familia materna. Hablando más precisamente de lo que creen los guajiros, es que la creencia que ellos tienen es que se originaron del viento, del noroeste y de la diosa de la lluvia. En base a esto les voy a decir algunos de los dioses en los que cree la comunidad Wayuu. El primero es Maleiwa, que es como el creador de los Wayuu. La segunda es Pulowi, que es la diosa de la sequía y de los vientos, la cual es asociada a la generación de la vida. Luego sigue Huya, que es el esposo de Pulowi, que es una deidad errante que caza y mata. Luego tenemos a Wanulu, que es la que manifiesta el mal, la enfermedad y la muerte. Y finalmente tenemos a Palanakai, que es como la figura de un dios del mar. Finalmente, hablando un poco más de la cultura Wayuu, podemos señalar sus danzas. Por ejemplo, ellos tienen una danza que es el Chichimaya o la Yona, que es una danza tradicional Wayuu en la cual lo que se busca es el equilibrio social, la solidaridad y la colectividad entre el cosmos y el hombre. Hablando de los festivales en la comunidad Wayuu, podemos señalar el de Uribia, que es una mezcla de elementos de la colonia entre los indígenas. Bueno, se mezclan elementos indígenas, españoles y africanos. Finalmente, para hablar de sus tejidos y de sus artesanías, tenemos que destacar que los Wayuu destacan porque saben fabricar tambores, alpargatas, sombreros, hojas de palma y vestidos de mantas. Sin embargo, la máxima expresión de la cultura Wayuu es el canas, que son tejidos con figuras geométricas que representan la semblanza de la cotidianidad de la vida de los aborígenes, siendo el chinchorro y la hamaca los tejidos más significativos de esta cultura. Finalmente podemos decir que esta cultura es muy diversa y se ha mantenido a lo largo de los años. Lastimosamente, con el contacto con nuestra sociedad se ha quebrantado su identidad étnica, pero vale la pena estudiarla y sentirnos orgullosos de tener una comunidad como la Wayuu, que como les digo es la más grande en Colombia.